Bien, muy buenos días con todos los presentes. Voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy es la continuación del módulo 3 respecto a valorización de residuos sólidos. En breve voy a compartir mi pantalla. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos viendo eh, la semana pasada, para partir de ahí. Estuvimos viendo lo que es la valorización de los residuos municipales, más que todos los residuos orgánicos, porque ya vimos la parte de la valorización de los inorgánicos, vimos las fuentes de generación de estos residuos orgánicos, que principalmente pues provienen de las viviendas, de restaurantes, de mercados, pues, ¿no? Y que a nivel nacional representa un 56% de la generación de los residuos. Eh, Asimismo, también durante el desarrollo de eh, durante el desarrollo de esa sesión pudimos ver cuáles son los pasos básicamente a seguir para valorizar residuos orgánicos, que era básicamente tener infraestructuras adecuadas para poder acondicionar estos residuos, tener el transporte, tener equipamiento, tener personal. Asimismo, también otro componente importante en la valorización de los residuos orgánicos es la sensibilización y educación a los generadores de residuos para la correcta segregación. Otro punto importante es la recolección selectiva y el transporte hacia plantas de valorización en sí. Otro punto importante es el acondicionamiento de la materia orgánica para el tratamiento seleccionado, ya sea el compost, el humus de lombriz, biodigestores, bocache, biochar. Son las distintas alternativas que tenemos de valorización hoy día de residuos orgánicos. Asimismo, monitoreo de los parámetros en los diferentes tratamientos, la humedad, la temperatura, entre otros componentes importantes, ¿no? La relación carbono-nitrógeno, entre otros temas específicos. También la obtención del producto final y su uso. O sea, ¿para qué estoy creando? ¿Para qué estoy valorizando? Voy a utilizarlo en áreas verdes, voy a utilizarlo como donaciones, voy a utilizarlo en proyectos productivos, o sea, donde necesito realmente estos abonos orgánicos. Por otro lado, las técnicas de valorización de residuos, por ejemplo, tenemos dentro de lo que tenemos el compostaje, ¿no? Tenemos la forma manual, donde podemos hacer pilas o camas de diferentes formas específicamente, ¿no? Pueden ser cónicas, pueden ser cónicas, pueden ser trapezoidales, pueden ser pirámides, ¿no? De distintas formas y de esa forma se puede calcular los volúmenes. También tenemos métodos mecanizados, ¿no? Ya donde implica el uso de maquinaria pesada, porque los volúmenes son realmente grandes, va a depender mucho de la actividad que genere este residuo orgánico, ¿no? Entonces, también vimos parte de cuáles son las fases de la digestión aerobia, o sea, tengamos en cuenta que el compostaje es un tipo de valorización que utiliza una fase de digestión aerobia. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? El, el compostaje fresco, el compost fresco tiene una fase mesófila, ¿no? Donde digamos, en las bacterias entran a hacer degradación de los carbohidratos y aminoácidos. Asimismo, también tenemos la formación termófila, la fase termófila, donde está la formación de ácidos húmicos. Tenemos también la fase mesófila, donde ya está generándose la degradación de los polímeros, y finalmente ya la fase de curado, donde vienen las fases de estar realizando el humedecimiento, el volteo, ¿no? Donde ya pasamos de una fase mesófila a una fase de maduración, ya tenemos el compost o el producto final, ¿no? Como podemos ver acá en las distintas etapas, ¿no? Que básicamente un proceso de compostaje dura de un proceso de mayor a los 3 meses, ¿no? Puede llegar hasta 4 o 7 meses para poder tener el compost maduro, ahí dependiendo del tipo de materia orgánica que se esté buscando descomponer, porque digamos, hay residuos orgánicos que tienen una mayor fases o digamos una mayor rapidez en la generación del compost, por así decirlo, ¿no?
sea, lo regular que se utiliza, por ejemplo, para nuestro país es el 90 días como un proceso de compostaje, ¿no? Para una cama o pila, en este caso. También vimos en la semana anterior los parámetros para el monitoreo de compost, ¿no? La relación de carbono-nitrógeno, la temperatura, la humedad, el pH, el tiempo, que son parámetros que tienen que ir regulándose en cualquier proceso de valorización de residuos orgánicos. También entre algunas técnicas de valorización vimos la biodigestión, que esto ya es un proceso anaerobio, básicamente, ¿no? Porque ya se da en un ambiente controlado, dentro de un biodigestor, donde finalmente los residuos orgánicos se descomponen a tal punto que generan dos fases, ¿no? Una fase sólida, una fase gaseosa. Lo que finalmente lo que queremos aprovechar es el gas como biogás, como biofertilizante, y la parte sólida va a quedar como biofertilizante, pues, ¿no? Entonces, aquí es más importante también controlar los parámetros de presión, sobre todo, porque recuerden que al generarse gases, por ejemplo, estos biodigestores, digamos que están sellados, ¿no? Pero este abultamiento es justamente por el biogás que se está formando dentro de él. Entonces, este tiene que controlar la presión y ver su aprovechamiento, ¿no? ¿Cuál va a ser la frecuencia de su aprovechamiento? Perdón. Asimismo, dentro de la, digamos, digestión anaerobia, tenemos la materia orgánica, que por un proceso de hidrólisis se desmenuza o se desgrega en moléculas orgánicas solubles como azúcares, aminoácidos, ácidos grasos. Entonces, luego viene un proceso de acidificación o acidogénesis, como lo que vamos a llamar, y finalmente ya sea de estos se generan ácidos grasos volátiles. Y estos ácidos grasos volátiles finalmente, ya sea ácidos acéticos o hidrógenos sueltos o CO2 que también se generan, ambos pasan por un proceso, ya sea por las reacciones químicas que se dan entre ellos, pasan por un proceso de metanogénesis, es decir, se convierten en metano y CO2. Y recordemos que estos gases, tanto el metano como el CO2, pueden ser quemados. Al generarse combustión, sirven de potencial calorífico, sirven de potencial para mover hasta inclusive temas de generación eléctrica, entre otros tipos de aprovechamiento industrial que se les puede dar al metano, pues, ¿no? Ahora, también otra de las técnicas que vimos es la valorización mediante humos de lombriz. El humus de lombriz, como podemos ver, también tenemos el biochar. El biochar es una fase donde entran residuos orgánicos básicamente secos, entran a un sistema de combustión o pirólisis, por así decirlo, un reactor para pirólisis, y finalmente lo que se obtiene, este tipo carbón, por así decirlo, o la fase ya de la pirólisis de la materia orgánica seca, a esto se le denomina biochar. Esto puede ser reaprovechado y este calor de la producto de la combustión de estos residuos orgánicos secos pueden ser utilizados para generación de calor o energía eléctrica también. Otro de los puntos que vimos también es la técnica de valorización del bokashi, que es una técnica básicamente con algunos tipos de residuos orgánicos, arrocillos, entre otros, que sirven para y que facilitan una mayor rapidez en los procesos de valorización. Ahora, ¿cuáles son las debilidades? También vimos las debilidades que tiene la valorización de residuos sólidos orgánicos. Es justamente una de las debilidades es la inadecuada segregación en fuentes de los residuos orgánicos. Muchas veces los residuos orgánicos para empezar, la mayoría de viviendas no te entrega segregados sus residuos. Entonces, y muchos de estos residuos orgánicos están mezclados con otros tipos de residuos, a veces hasta residuos peligrosos. Entonces, ahí, esa es una de las debilidades de los residuos orgánicos, ¿no? Este, por otro lado, también tenemos el escaso monitoreo de parámetros, es decir, no hay un control adecuado de estos parámetros. A veces los procesos de valorización de residuos orgánicos son muy empíricos. Entonces, aquí viene el tema. Eh, Solo aquellos procesos de valorización donde se dan a nivel para aprovechamiento industrial, sí se siguen todos unos protocolos y procesos de ingeniería.
Pero usualmente cuando hablamos de compostaje, que básicamente lo hacen las entidades del Estado, como por ejemplo las municipalidades, en pos de querer obtener un beneficio económico mediante el programa de incentivos, porque el Ministerio de Economía y Finanzas peruano les da un incentivo a estas municipalidades que logran la meta de lograr tantas toneladas de compostaje. Entonces, sin embargo, estos procesos son demasiado empíricos. Entonces, al ser demasiado empíricos, no están, quizás no ni siquiera, a veces los procesos no son eficientes, ¿no? A veces de lo que debería demorar 3 meses, duran 4, 5, 6, 7, 8 meses en compostar. Y Entonces, profe, ahora también, sí, te adelante. puedo hacer una pregunta. Con tus años de experiencia, ¿tenés así, no, bueno, puede ser una idea, una sugerencia para resolver esse ponto número 1, ou seja, para que tornar mais eficiente, además de conscientização? Eu te hablo mais além da conscientização de la gente, algo que, por exemplo, eu como empresa poderia fazê-lo e tornar que esse primeiro ponto pueda ser melhor trabalhado. ¿Cuál de los puntos? ¿El de la inadecuada segregación en fuente? Exatamente, Ya, exatamente. ya. A ver, aquí hay un tema muy importante. El tema es, te comento, en muchas municipalidades, porque, ¿por qué hablo de municipalidades principalmente? Porque son son las entidades que están más cerca a la población, ¿ya? Entonces, las entidades que están más cerca a la población promueven el tema de la valorización. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, por su capacidad operativa, lo hacen como proyectos pilotos. Hay que hacer un ejemplo. Ponte que se trate de una población, no sé, de 100.000 personas, un distrito, un estado, si es que, por ejemplo, lo quieres comparar con Brasil, ¿no? Brasil se mueve a través de estados, ¿verdad? Son estados. Exatamente, estados. Entonces, estados, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, la organización más pequeña dentro de un estado? Município, es Municipalidad, igualito, ¿no? município, municipalidad, municipalidad. Nuestra basura, por ejemplo, Ok, ok, mediante la municipalidad. Sí. municipalidad, ok. Entonces, tienen casi una organización similar a nosotros, ¿no? Nosotros en vez de Exato. estados somos regiones y bueno, y municipios, municipalidad es casi la misma organización. Entonces, el municipio lo que hace es, digamos, ponte que tengas un municipio que tengas 100.000 personas. Lograr que las 100.000 realmente te entreguen sus residuos segregados no va a ser de que yo hoy día saque una ordenanza o una norma o una legislación que diga todos los ciudadanos del municipio, no sé, tal, tienen que entregar sus residuos segregados. Probablemente no va a haber un cumplimiento inmediato. Probablemente va a ser, por eso se sugiere que se hagan como pilotos. Primero comienza como pilotos, digamos, vamos a elegir de las 100.000, vamos a elegir una población, no sé, de 4.000 personas con las que vamos a trabajar inicialmente un programa. Entonces, vamos a enseñarles a segregar, hay que hacer sensibilización, enseñar a la gente que tiene que entregar sus residuos segregados, sin dejar de lado que ya existe una norma que pues, está obligada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya se logra esto, pues digo, la mayoría de los esfuerzos están a esa escala, a una escala muy pequeña como pilotos. Entonces, ¿por qué? Porque la otra fase es también de que si yo tengo una norma que obliga a todos a segregar, pues tengo que también tener la capacidad para verificar que todos estén segregando. Y ahí viene importante la parte de la fiscalización. Porque una persona les puedes explicar, segrega tus residuos, separa tus residuos, es importante para el medio ambiente, se puede hacer compost, pero si realmente no ve algo más, digamos, una fase más específica, por ejemplo, mira, justo hoy día me tocaba que me revisen, voy a hacer una fiscalización al azar, voy a acompañar al camión recolector,
Y justo llega una vivienda donde me entregan todo mezclado. Ah, ok, señor, usted va a tener su multa por no haber segregado sus residuos. Dime, ¿tú crees que esa persona va a volver a entregar sus residuos no segregados sabiendo que le van a multar? Entonces, realmente muchas veces tememos o se teme a la fiscalización o se piensa que es algo que no debería ser, pero realmente la población entiende cuando tú le afectas el bolsillo. Entonces, ahí viene uno de los, digamos, es un punto relevante para mí. O sea, la sensibilización es importante, pero también la parte de la fiscalización para hacer cumplir las normativas es muy importante también. Entonces, yo creo que en mi punto de vista, si se comienza a hacer una fiscalización más eficiente también de que todos segreguen sus residuos, yo creo que sí podríamos mejorar todo el compostaje a nivel nacional. Eh, Gracias, ¿Qué dicen? Además, muchas además, gracias. ¿sabes qué también? ¿Por qué también es? Ok, Ciciane, gracias. También hagamos un cálculo básico. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, mencióname el nombre de un municipio que tengas allá en Acá Brasil. en Brasil. Fortaleza, Ya, una capital. Fortaleza. Fortaleza, Sí, ¿no? Fortaleza. Ya. ¿Cuánta población tendrá Fortaleza? Vixe, María. Tiene 2 millones por ahí, creo. Ni idea. Lá con exactitud. Voy a mirar, espera un ratitito. ¿Mm? Voy a mirar, confirmar un ratitito. ¿Es una capital? Se llama 100.000 habitantes, capital. Espera un 100.000 minuto. habitantes, 200.000 habitantes. No, no. Milhões, espera. Populación, Por ejemplo, populación. Pucallpa, lo que es la región Ucayali, Pucallpa tiene 250.000 habitantes. 2.428.708. 2.400.000 ou 2.430 igual. 2.428.000, ¿qué más? 28.708. 08. 708. Ok, Isso. ya. Entonces, 3 6 ya. Tiene 2.428.708 habitantes, ¿no? Ok, Personas. sim, sim. Ya. Vamos a População. hacer, ya, vamos a suponer que esto es los habitantes totales, ¿ya? Vamos a hacer una Certo. suposición, ¿ya? Vamos a hacer una suposición que tú tienes, eh, que según hay un estudio que se llama el estudio de caracterización, Uhum. que se hace para saber qué cantidad de residuos o cuál es el porcentaje de residuos que se genera por cada tipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ah, ¿cuánto será su generación per cápita? Generación per cápita viene a ser la cantidad de residuos sólidos por kilogramo por habitante en un día. A ver, ¿cuánto será? Por ejemplo, el promedio en nuestro país es 700 gramos o 0,7 kilos. Ya vamos a suponer que sea esto también para Fortaleza. Esto es un ejemplo Certo. ya, Cisane. Certo. Ya, listo. Ahora, entonces vamos a sacar cuánto generan, estos son habitantes, ¿ya? ¿Cuánto genera Fortaleza en un día? Entonces, vamos a sacar generación. La generación viene a ser, viene a ser la generación per cápita por la generación per cápita por la cantidad de personas, ¿ya? Entonces tenemos que vamos a multiplicar, vamos a poner este en cuadrito, bonito, este es otro dato, cuadrito. Entonces vamos a multiplicar este 0,7, que es kilogramos por habitante al día, y esto es habitantes, entonces por 2 millones, entonces, ah, está separado
como si fuera texto, pues. Ya. Estamos hablando, esto es en kilogramos. Vamos a transformarlo a toneladas. Sería dividirlo entre 1000, ¿verdad? Sí. Porque una tonelada tiene 1000 kilos. O sea, estamos hablando de 1700 toneladas de residuos, ¿ya? Pero esto es la generación total, o sea, esto es todo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 1700 toneladas. Ahora, entonces, según tu estudio, vamos a hacer otra suposición. Según el estudio de caracterización, nos dice que el 50 y, ponte que el 60% de los residuos que se generan sean orgánicos, ¿ya? Vamos a hacer esa suposición. Entonces, ¿cuál será la cantidad de residuos orgánicos generados en un día? Generados por día. Porque recuerda que esto es por día, este cálculo todavía. ¿Ya? Generados por día. Entonces, como está generado por día esto, vamos a sacarlo, pues, ¿no? Son 1700 toneladas por este 60%. Entonces, estamos hablando que al día en Fortaleza se genera 1020 toneladas de residuos orgánicos, ¿ya? En un solo día, total, en todo el municipio de Fortaleza. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a asumir que tú tienes un piloto de valorización. El municipio de Fortaleza ha hecho su programa piloto. ¿O sabe si Fortaleza tiene una valor? ¿Cuántos son sus beneficiarios de Fortaleza? ¿Tiene programa de valorización el municipio de Fortaleza? ¿Sabes? Vas a tener que repetir la ¿Tiene? pregunta porque mi sonido, mi internet acá es mala, pues. Decime otra vez, si Fortaleza Ah, tiene o qué? un programa de valorización de residuos Bueno, yo orgánicos. sé que hay, como vamos decir, relleno sanitario y a lo mejor sí tiene valorización. Por ejemplo, si cambiamos, hice una pequeña obra dentro del departamento y bueno, saquei un banho, saquei o inodoro, né? E isso não te vai levar os que passam a recorrer à basura, pero tu hay pontos que tu puedas levar isso, que é material, resto de material de construção, e te vão a receber e tens que levar no tu material, não te vão a recorrer. E creio que sim, Claro, hay todo yo me aplicado. refería a los residuos, ajá, me refería a residuos orgánicos. Bueno, ah, ¿Hacen não tenho compostaje, ideia. sabes? Eu creio que sim. Eu nunca Ya, pesquisei, eu vou ser bem sincera, pero creio que todo se aplica, pues. Não sei em que escala, se é ya, muito ok. pequena, se é eficiente, esse tipo de coisa. Ya, ok. Entonces vamos a hacer una suposición, ¿ya? Ya que no tenemos una data. Vamos a hacer otra suposición. Ah, Vamos a suponer que el municipio de Fortaleza tiene un hum, piloto, una planta de valorización de residuos orgánicos, hum, que trabaja con un total beneficiarios de, no sé, vamos a poner 50.000 habitantes, ¿ya? certo. 50.000 participantes que están en el programa de valorización, participantes. Es decir, los que entregan segregaditos sus residuos, que son 50.000 personas, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que tenemos un 60%, entonces vamos a sacar cuántas es en toneladas, participantes habitantes. Entonces, orgánicos recolectados del
del programa, ¿no? Solo del programa, no de todos, programa. Es decir, los que van a entrar a la valorización, a la planta. Entonces, Certo. estamos aquí con 50.000 por el 60%. Tá. No, 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 miento. 50.000 habitantes. Ah, ¿cuánto generan en un día estos 50.000? Que es la generación per cápita, esto en un día, por el 60% que es orgánico, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ahí se Certo. entiende hasta ahí? Sim. Entonces, estamos hablando de 21.000 kilos, porque el dato está en kilos, acuérdate. Generación per cápita es kilos, ¿ya? Entonces, esto viene a ser entre 1.000, viene a ser 21 toneladas. ¿Estamos hasta ahí? Sim. Ah, mas já tô Ya, quase me listo. perdendo. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo? Quase estou me perdendo. Sim. ¿Hola? Continuar numa. Continuar numa. Ok. Entonces, aquí nos damos cuenta, mira este desfase. Lo que se genera en todo Fortaleza son 1.020 toneladas, pero Certo. lo único que entra a la valorización son 21 toneladas. O sea, ¿qué porcentaje se está yendo É a por... los botaderos, a lugares no autorizados o simplemente no se está aprovechando? Vamos a sacarlo. No aprovechado, ¿qué vendría a ser? Tenemos esto 21, sería igual los 21 sobre esto, vamos a sacarle en porcentaje, ¿no? Estamos hablando que en porcentaje solamente se está aprovechando el 2% de todos los residuos orgánicos que se generan en Fortaleza, en estos supuestos. Es decir, y no se está aprovechando, no está entrando a un proceso de valorización o compostaje o cualquiera de los procesos que acabamos de ver, estamos hablando de un 98%. Ahora, entonces yo te pregunto, ¿tú crees, o por ejemplo, no pensemos en Fortaleza, pensemos que sean datos de otro municipio, ¿no? ¿Tú crees que o sea, cuando hablamos de tan poquitos habitantes que participan en estos programas de segregación en la fuente, estamos hablando que son muy poquitos? 50.000 parecen bastante, ¿verdad? Pero estamos hablando de una población de 2.428.700. Hay algo cierto, hay algo que siempre hay que tener en cuenta. Y cuanto más población tenga un lugar donde se quieren hacer programas de segregación para valorización de residuos orgánicos, es más complicado llegar al 100%. Como podemos ver aquí, vamos a suponer ahora Pucallpa. Pucallpa, por ejemplo, tiene 250.000 habitantes, ¿ya? Vamos a hacer una suposición. Ahora con Pucallpa, 250.000 habitantes. Ahora, y del programa de valorización me parece que participan unas 5.000 personas, ¿ya? Igual, mira, se sigue bordeando por el 2% nomás. O sea, ahí nomás te das cuenta que muchos de estos programas son pilotos. Es decir, parece que 21 toneladas es bastante, pero realmente no están aprovechando al máximo. ¿Me dejo entender, Ciane? Sim, sim, compreendo. Eu tô, mientras hacía, eu calculava acá em Pilar, o 30.000, igual vai ser demasiado poquito. Sim, compreendi, compreendi. Entonces, ahí te das cuenta que, ¿qué pasaría? Y aquí viene, y ahí viene como tu pregunta, ¿qué puedo hacer para que toda la población o más personas me entreguen o entreguen al camión de recolector del municipio sus residuos segregados, de tal forma que permita a la municipalidad, este es puro orgánico, pum, lo llevo a la compostera o donde voy a hacer el compost. Este es inorgánico,
Inorgánico aprovechable. Esto también se va a la valorización de los plásticos, de las latas, del otro. Esto es realmente lo que no sirve y lo que no sirve ya es lo único que tiene que ir a los rellenos sanitarios. Y acá hay una realidad, por ejemplo, en Perú, de que no existen suficientes rellenos sanitarios y la mayoría va a botaderos o vertederos, como lo llaman en otras bibliotecas. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Vamos continuando ya con la sesión de hoy. Entonces, y el punto número último, el último punto es los mercados insuficientes para abonos orgánicos. Entonces, ¿qué pasa? Ponte que un municipio te genere, no sé, 20 toneladas de compostaje. Listo, genial, lo logró, tiene 20 toneladas de compostaje. ¿Qué hago con esas 20 toneladas de compost? O de abono, como lo llaman, ¿no? Voy a utilizarlo para las áreas verdes del distrito, para las plazas, los parques. Lo voy a utilizar para donar a viveros, donde haya viveros escolares, por ejemplo. Voy a donarlo o voy a donarlo a proyectos productivos de cultivos, por ejemplo, cacao, maíz, entre otros. O sea, eso tengo que ver cuál va a ser el uso que le voy a dar a ese abono orgánico generado, ¿no? Entonces, ese es un tema muy, muy importante. Entonces, las oportunidades. La normatividad promueve la valorización, pero yo digo que aquí tiene que ir aumentado, aparte de la normatividad, tiene que ir con una fiscalización efectiva, de tal forma que si tú un ciudadano, pese a que ya lo capacitaste, ya le dijiste, segrega tus residuos, entrega tus residuos separados, tienes que promover la valorización. No lo hace, yo creo que viene la siguiente etapa, la sanción. El aumento de la cultura del cuidado del ambiente en la ciudadanía. Poco a poco son más personas que están siendo conscientes del tema ambiental en todos lados, ¿no? Entonces, hasta aquí era lo que vimos en la sesión pasada. Aquí vamos a hacer una pausa de 10 minutos para darnos un pequeño descanso. En 10 Dale, minutos nos volvemos a encontrar para poder... dale. Bien, estamos de vuelta. Yo Ahora acá vamos a también. ver, ok, recolección selectiva de aceite. Acá hay un tema de los aceites con respecto a su reutilización, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de los aceites, entonces acá el tema de la reutilización de aceites, básicamente los aceites lo reutilizan o los segregan para hacer jabones, pero hay que tener cuidado porque más que todos esos jabones para lavado de manos u otros tipos de usos, no para, por ejemplo, para lavarse la cara o para fines de otro tipo, ¿no? Entonces, acá hay que tener en tema el aceite vegetal usado, ¿no? El que utilizamos en las cocinas, todo. Estos aceites, cuando son recolectados, son llevados a una planta de tratamiento. Y ya, básicamente ahí sufren un proceso físico-químico, el cual lo denominamos transestrificación, ¿ya? Este aceite puede ser utilizado para plantas de generación de energía eléctrica, como biodiesel, puede también ser vendido como para hidrocarburos. Algunos utilizan aceite usado en algunos tipos de procesos de combustión. Y también puede ser lo que te decía, para glicerina para uso de jabones, ¿no? Jabones, barnices, pinturas, desinfectantes, entre otros. Pero hay que, como digo, siempre hay que tener cuidado porque estos productos son más para higiene, para lavado específicamente de manos, de ropa, pero no tanto para usos digamos, estéticos, como la voz de la cara, ¿no? O cosas así. Hay que tener, ese es el tema, ¿no? Del uso de este tipo de jabones, que provienen, pues, de eh, material reciclado, reutilizado. Ahora, por otro lado tenemos los RAEs. Los RAEs vienen a ser residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Eh, los RAE, digamos, son aquellos, por ejemplo, cuando usted tienes un celular malogrado, una plancha malograda, un ventilador malogrado, una televisión malograda, eh, ¿qué más?
las refrigeradoras cuando ya están malogradas y las bases. Entonces, lo ideal es que dentro de, o sea, el tema de los RAE es que tiene tan poco mercado, es decir, no es que en cada distrito, provincia o municipio, como lo llamas, exista pues un lugar de acopio de estos residuos de aparatos eléctricos electrónicos, no los hay. Entonces, por lo general se sugiere que si lo vas a tener en tu casa almacenados, pues que estén cubiertos del sol, viento, lluvia y no en la intemperie, ¿no? Si van a estar dentro de tu casa. Ahora, hay RAEs que sí tienen, por ejemplo, lugares donde acopiar. Por ejemplo, los celulares, hoy en día, las tiendas que te venden celulares, te dan la opción de tú llevar tu celular malogrado y dejarlo ahí, ¿no? Entonces, pero no en todos los lugares, pues no hay que ver también en qué lugares y todo lo demás. Entonces, y luego también hay que averiguar si hay campañas de acopio, ¿no? A veces hay campañas, como a veces no. Entonces, y usualmente las campañas se dan en ciudades grandes, no en todas las ciudades. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. No hay mucho mercado, o sea, el tema de los RAE. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona la recolección selectiva de estos residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Entonces, digamos que son recolectados por una empresa operadora de residuos. Este RAE, digamos, se pesa para ver cuánto pesó, por ejemplo, cuántos kilos o toneladas ha recolectado. Luego, el personal va a proceder a su clasificación. La clasificación básicamente consta en decir, esto es RAE mediano, RAE grande, hay una clasificación, hay una lista de clasificaciones de tipos de RAE, ¿no? Luego ya viene el tema del desmantelamiento y descontaminación. Es decir, por ejemplo, en un celular puede haber componentes de litio, puede haber componentes de oro, puede haber componentes de distintos de plata. Entonces, lo que hacen es desmantelar y recuperar esos materiales valiosos que le sirven a la empresa operadora o al reciclador. Lo que no sirve o lo que ya no se va a poder reaprovechar, ya lo tienen que derivar a un relleno sanitario. Y lo que sí, o rellenos de seguridad, si son peligrosos, pues, ¿no? Y lo que sí sirve ya va, pues, a un tema de reaprovechamiento, pues, ¿no? Y así es como se hace la gestión de los RAE en los distritos o provincias. Vamos a ver algunos modelos, algunos videos donde nos muestran experiencias con respecto al biochar, al residuo orgánico, a la lombricultura y al bokashi. Ya, vamos a ver algunos videos. Voy a tener que dejar de compartir y voy a tener que compartir con audio. Un minuto, por favor. Compartir. Share sound. Acá está. Esta es la recolección selectiva de los residuos sólidos que generamos en el distrito, por lo que esperamos que la población haga la segregación correcta, ¿no?, de los residuos sólidos que tenemos en nuestro distrito. Posterior a ello, estos residuos son trasladados hasta un vehículo que se encarga del transporte de los residuos hacia la planta de valorización de residuos orgánicos, la muy famosa pirolizadora, en el cual vamos a obtener el producto final, que es el biochar. Mi nombre es Leonel Mantilla León. Ahora estamos en la planta de valorización de residuos orgánicos, más conocido como pirolizadora, lugar donde se realiza el proceso de valorización de los residuos orgánicos para producir el famoso biochar, que servirá como enmienda de los suelos degradados. Acompáñenme a conocer más sobre los procesos dentro de la planta de valorización. Previo a la valorización de los residuos orgánicos, el personal de planta, tanto de planta de transferencia, se equipan con los EPPs de bioseguridad. Seguidamente se realiza el traslado de los residuos orgánicos de la planta de transferencia a la planta pirolizadora. Una vez ya estando los residuos orgánicos en la planta pirolizadora, se procede al pesado. Esto se lleva a cabo para saber
qué cantidad de residuo orgánico se está valorizando en la planta pirolizadora. Entendiendo ello, se pasa a lo que es la segregación de los residuos. Si bien es cierto, en Machu Picchu Pueblo no se está segregando en su totalidad los residuos orgánicos. Siempre hay residuos inorgánicos que están viniendo mezclados, ¿no? Eso se realiza en la mesa de segregación. También se está separando los residuos no valorizables. Los residuos no valorizables son aquellos residuos que tienen alta dureza, los restos de comida, todo ello se está separando previo a que el residuo entre a la planta de valorización. Después de ello, el personal tiene que verificar el tablero de control tanto del triturador como del deshidratador, y también verificar el tablero de control del secador, que también implica al pirolizador. El personal realiza el carguillo de los residuos valorizables al triturador, donde este residuo se va a homogenizar, va a tener un tamaño más adecuado para poder deshidratarse. En el deshidratador lo que se hace es extraer una parte de este líquido, ¿no?, para posteriormente hacer una eficaz secado. Después de ello pasamos a lo que es el secador. En el secador el personal tiene que verificar las válvulas que estén todas cerradas por seguridad. Una vez realizado ello, se enciende todos los quemadores y se empieza con el secado. En el secador estamos trabajando aproximadamente con 270 grados Celsius dentro del secador. Este proceso se realiza hasta evaporar la humedad del residuo valorizable. Tenemos que secar hasta tener un residuo con una humedad menor al 15%. Nosotros, antes de realizar el proceso de pirólisis, lo que hacemos es acopiar residuo seco. ¿Para qué? Para alcanzar la capacidad del pirolizador, que si bien es cierto, actualmente su capacidad es de 300 kilos, todo el pirolizador. Esa es la capacidad que tiene ahorita el pirolizador. Entonces acopiamos. Si bien es cierto, Machu Picchu es un lugar húmedo, entonces en el transcurso que nosotros estamos acopiando el residuo, este residuo va a adquirir esta humedad. Entonces, previo a la pirólisis, lo que se hace es un presecado de todo el residuo que va a ingresar al pirolizador. Una vez ya listo este residuo, lo que se hace es acondicionarlo, mezclarlo con alcohol, para luego entrar al pirolizador y realizar la pirólisis para luego obtener lo que es el biochar. Dentro del pirolizador estamos trabajando con una temperatura promedio de 560 grados Celsius. Este proceso dura aproximadamente 2 horas y 40 minutos. Una vez que culmine el proceso de pirólisis, se prosigue al enfriamiento. El enfriamiento tiene que ser rápido, ¿ya? Terminando el proceso de enfriamiento, lo que se hace es dejar el biochar en los carritos hasta que merme la humedad que ha adquirido por el enfriamiento. Una vez ya teniendo todo esto, se procede al almacenado del biochar. El biochar sirve para enmendar los suelos degradados. Si bien es cierto, ahora ya se está usando este biochar en Machu Picchu Pueblo, en la ornamentación de los parques y jardines, y posteriormente lo estaremos usando en las comunidades. Bienvenidos al vivero ornamental de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. En este caso este es el destino final del biochar, que estamos utilizándolo en la ornamentación de parques y jardines del distrito, como también estamos destinando el biochar para las comunidades, para el uso de la reforestación de áreas degradadas, como también en el uso agrícola de todas las comunidades. Procediendo a la ornamentación de áreas verdes, estamos procediendo a echarle el biochar al suelo, el 10%. Le echamos también el 70% de sustrato.
la colocación del plantón. Y el 20, por último, el 20% de tierra negra no rígida. Bueno, en este caso el biochar es un producto que le echamos para mejorar la calidad de la tierra, para mejorar la retención hídrica y la oxigenación también. En este caso estamos contribuyendo para que nuestros parques y jardines se vean más embellecidos, ¿no? En todo el distrito de Machu Picchu. Ciciane, ¿qué te pareció el video? Interessante. Interessante. É uma cosita que ver se eu compreendi. Liga, aí segregação, ou seja, separar o que não é aproveitável com manualmente. Você vai a triturar, depois você vai a secar um pouquinho, desidratar, e depois álcool, e aí sim para pirólise. Assim é? ¿Me escapó algo? Sí, Ok, sí, está bien, es correcto. Es correcto. Lo que perfecto. pasa es que lo que se busca, como usualmente los residuos orgánicos de esas zonas y también por las zonas húmedas, entonces lo que buscan es quitarle la humedad. Ah, te faltó Humedade. hay un secado, pasa por un proceso Isso, de secado, dissecado te retiro la antes. humedad. Antes de ir para a pirólise. Ok, já Ajá, secado y memorizei. luego va. Certo. Entonces, eso Eu digamos es el anoto. biochar. El biochar es un proceso. Ah, ese es biochar. Vamos viendo el otro Dale, video. dale. Si se escucha, no confírmame. E depois poderia, por favor, ao terminar todo, me poner a pantalla com os links dos vídeos? Sí, está. Sí, yo mandé el material al grupo la clase pasada. En el material están los Já tá. links. Ok, Ajá, en la diapositiva que yo mandé, ahí están los links. Pero igual no tengo ok. problema, te los comparto por aquí. Dale, Este, te lo paso al interno ahorita. A ver, chat. dale. Muchas gracias. Y de este otro, ahora sí, ahí te paso. Ahí acabo de Dale, pasar al gracias. grupo. Del siguiente video te lo Dale, voy a pasar. dale, gracias.
Vamos a ver un video más. Sí se ve y se escucha, ¿no, Susana? Quiero que me confirme. Sim, escute. A pantalla está parada. Eu não vejo mais o vídeo. ¿Ahora sí se está escuchando? Escute normal, normal. Agora escute normal, normal. Não veio nada. Você está congelado. O último vídeo. ¿Cómo dices? E está congelado. Você terminou o vídeo e aí parou. A ver. Voy a dejar de compartir. Solamente um vídeo eu he visto. ¿No viste el otro video donde O sale un primeirito. chico hablando de su Primeirito. premio? Não, não. Isso não. Por isso Ah, ok. escrevi no chat. Ah, ok, ok. A ver. Ahora coméntame si ves este video. Mi conciencia Veo medioambiental Lima com surgió de doce. niño. Sim, sim. Cuando Veu. Ya, mi conciencia me... Sim. Ese no Não viste. viste. Não vi. Agora estou vendo. Ah, ok, ok. Ahorita lo comparto. Yo pensé que sí, porque esto ya había acabado inclusive. Y ahorita lo vuelvo a compartir. Mi conciencia medioambiental surgió de niño, cuando mi padre, frente a una fogata, me enseñó sobre los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Una de las situaciones medioambientales que más me preocupa es que todos los días movemos enormes cantidades de materia orgánica desde el campo a las ciudades. Después de su aprovechamiento, la materia orgánica termina en vertederos al aire libre, generando gases de efecto invernadero. Mi nombre es Gonzalo León. Antes me dedicaba a la fotografía, ahora tengo una empresa. Siempre he soñado con un mundo sostenible. Junto a mi socio, creamos Lima Compost, una empresa que de 28 soles o $7 mensuales ayuda a las personas a manejar sus residuos orgánicos. Proveemos del material necesario, hacemos el recojo, compostamos y luego devolvemos los desperdicios ya transformados en abono a nuestros clientes. Obtuvimos el reconocimiento en Empresas que Transforman el Perú. El premio nos demuestra que vamos por buen camino. Es importante resaltar las iniciativas empresariales cuando ayudan a mejorar al mundo. Actualmente, compostamos más de 13 toneladas de residuos orgánicos. Nuestro trabajo evita la generación de 28 toneladas de CO2 equivalentes, lo que equivale al consumo de 3.200 galones de gasolina. En el futuro nos gustaría crecer para ayudar a procesar más residuos orgánicos. Y como persona, en el futuro, me gustaría ir al campo para cultivar mis propios alimentos y vivir tranquilo. Ahora voy a mostrar otro video, ¿ya, Susana? Dale. Esse senhor, ele recicla e devolve esse material, essas bolsas? Sí, devuelve a sus clientes que les da y él lo devuelve como compost. Ok. Ok. Ahora vamos al siguiente video. Sí lo visualizo.
visualizas, ¿no? El que dice Presencia Cultural TV Perú. Dale, así veo. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. ¿Podremos reciclar nosotros mismos los residuos que generamos? En San Juan del Lurigancho, un grupo de mujeres entusiastas encontraron en sus residuos una posibilidad de desarrollo. Esta es la historia de la lombriz feliz. En San Juan del Lurigancho, en el asentamiento humano 1 de Mayo, para ser exactos, encontramos el centro ecológico La Lombriz Feliz, un espacio creado hace 27 años, donde un grupo de aguerridas mujeres le dan otro valor a los desechos caseros para transformar la vida de su comunidad. Bueno, acá en La Lombriz Feliz nos dedicamos a lo que es el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Trabajamos con las familias de las agrupaciones familiares de la zona y también con comerciantes de los mercados, ¿no? Específicamente con los giros de fruta, de verdura, ¿no? De jugos, con ellos principalmente. Les enseñamos a la gente a clasificar sus residuos desde donde se produce, ¿no? Ya sea en las viviendas o ya sea en su centro de trabajo. Los residuos que recogen sirven para elaborar compost y humus, dos abonos naturales cuyos usos son importantes en la agricultura y la jardinería. El compost es obtenido por la descomposición de los desechos orgánicos. El humus, por el otro lado, es producido por las lombrices. Bueno, todo suelo, para ser un suelo fértil, debe tener nutrientes. Y estos nutrientes mayormente son pues los principales, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Acá en Lima estamos en un desierto, el suelo es pobre, no podemos cultivar. Es pobre porque no hay plantas, ¿no es cierto?, que vuelvan otra vez al suelo, se descompongan y den estos nutrientes al suelo, ¿no? Pero sin embargo, botamos mucha materia orgánica de nuestras viviendas, ¿no? Y eso con un proceso adecuado, por ejemplo, podemos sacar este producto que son el compost y el humus y devolverle al suelo lo que le falta. La Lombriz Feliz nació por una necesidad de los pobladores del asentamiento humano 1 de Mayo. En 1991 fueron víctimas de los grandes botaderos de basura y de la enfermedad del cólera, epidemia que mató a 2.909 personas. En su afán de mitigar estas urgencias, los vecinos, con el apoyo de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, buscaron soluciones y encontraron en la lombricultura y el reciclaje algunas de ellas. Tanta contaminación que había ese tiempo, yo también era jovencita, ¿no?, ese tiempo, y la verdad me gusta porque yo he nacido en provincia, entonces mi sangre me llamaba, y aparte de eso también mejorar la calidad de vida, ¿no?, porque tanta contaminación, tanta basura que había, ¿no? Toda parte baja era relleno pues de basura, ¿no? Entonces la gente que se iba enfermándose, ¿no? Entonces todo eso preocupaba porque yo también tenía mis niños, ¿no? Sabía que existía este lugar hasta que en cierto momento me llaman para poder apoyarlos en lo que es la ejecución de proyectos, ¿no? En todo lo que es capas charlas, la parte administrativa y bueno, así fue como llego acá a la Lombriz Feliz. A menudo llegan estudiantes de colegio a aprender más sobre el manejo de residuos orgánicos. Incluso, universitarios visitan el lugar para desarrollar investigaciones acerca de temas relacionados al medio ambiente. Realmente ver la situación en la parte ambiental en el país, ¿no? Y para reducirlo un poco en nuestra propia comunidad, ¿no? Que todas las calles principales llenas de basura, el hecho de que te sientes a un carro y veas que la gente simplemente no tiene conciencia al abrir su ventana y tirar la basura por la ventana, no, todo eso, como tú dices, algo hay que hacer. La gente hay que educarla de alguna manera y por algún lado hay que empezar, ¿no? Por ahí eso me motivó a poder participar y trabajar acá en el centro, ¿no? El SELF consiguió una mención honrosa en el concurso de Ciudadanía Ambiental 2009 organizado por el Ministerio del Ambiente. En el 2013 recibió el premio de Ciudadanía Ambiental por parte del Ministerio del Ambiente. Y para el 2016, el Congreso de la República le otorga un reconocimiento por su labor
de defensor ambiental. Ese es el problema al que se enfrentaban. Sí, Sí, logran ver este veo. video, dice preparación de... Sí, veo. A ver, azúcar, no, levadura no. El azúcar. Mañana viene. Michael, alguien dele. Haces la primera capa, el resto es igualito. Para el compost es igualito. José, ¿qué tiene ahí? A ver, cuenta, bueno. Bueno, hemos comenzado a echar rastrojo, primera capa. La segunda capa hemos echado estiércol. Encima del estiércol le hemos echado la ceniza. De la ceniza hemos echado una capa de afrecho. Y en cada capa estamos rociando de azúcar y levadura. Vamos ya por la segunda capa. Augusto comienza a echar el afrecho. Todos los abonos orgánicos casi tienen el mismo procedimiento. En el bocachi con el compost se diferencian por el afrecho y la incorporación de azúcar y levadura. El resto es igual. Un poquito de azúcar. Y una rociadita de levadura, no mucho. Ya, listo. Azúcar. Ahí bastante. ¿Quieres un tema? Agüita un poquito de ese mano está bien bonito. Aparte de que es del cuy, tiene bastante alfalfa. Y la alfalfa es una leguminosa que tiene bastante nitrógeno. Eso es lo que está echando Fernando, está lista para mezclar con el rastrojo para poner a las lombrices. Esto ya no necesita más descomposición. Eso lo mezclo con rastrojo de habas, trifanol, le meto las lombrices. Si ustedes desean, guarden un saco y les doy un poco de lombriz, comenzamos ahorita a hacer lombricultura. Hay un saco. Si hay un saco así de esto, guarden. Guarda, Fernando. Ahí no me... déjale. No, está bien. ¿Le baja el chivo? Espera. Está bien. Mira, si ustedes se dan cuenta, es de toda la mezcla de los animales y esto va a salir bien rico en diferentes tipos de nutrientes. Vamos jalando, aunque no sean ceros, vamos jalando. Sí, al final todo está bueno. Señores, como se dan cuenta, ustedes han pensado que trae bastante estiércol. Mire cómo se va a ir. Y cuando esto se reduzca, va a salir la mitad. Claro. Espera, el estrecho. ¿Qué leche? Ahí se estrecho. Échale más. No, tú. Ya, tú no. Azúcar. Más azúcar. Y agua. Que te dulce. Agua, ¿dónde es aguatero? Vamos. Aquí. Esto es lo mejor. Ahí nomás. Ya, basta. Eso voy a guardar para los lombrices hoy. Ya está. Esto es lo mejor para lo que es lombrices. Cascadeada. No, voy con mi vaca. En la época de la tía vamos a guardar todo. Ya se sabe ahora ya. No sabíamos. Se van dando cuenta que si tenemos ganas, hemos terminado, hemos hecho más o menos 4 capas. Si nosotros
hacemos más cantidad, no hacemos más alto, sino hacemos más largo, más amplio, el radio aumentamos. Esta altura es casi como para poder trabajar a 1,50 m, no a 1,60 m, para poder trabajar. Después de haber hecho todas las capas de rastrojo, estiércol, ceniza, hechizo, no, afrecho, encima su levadura, su agua con azúcar, y ahora estamos llegando a humedecer todo para que tenga una humedad parejo por los movimientos que vamos a hacer ahora. Vamos a voltear 2 a 3 veces de acuerdo a cómo se va a mezclar todos los insumos que hemos hecho. Vamos a hacer grupos de 2, 2, 2 para hacerlo rápido, ¿ya? Agarren su pareja, pero no quiero que los dos rápido para que se haga, ¿ya? Entonces comenzamos por este lado, a ver. Y el que está con el agua, un costado, porque cuando ve seco, tiene que echar el agua. Sigue echando el agua, ya acá los dos comienzan. Uno acá. Para acá va a ser. Así. Que la mano por acá. Esta bolsa ya está acá. Se dan cuenta que se necesita bastante humedad. Un ampero desde acá. Pero no crean, esto vamos a hacer 1 en la mañana, 1 en la tarde, 1 en la mañana, 1 en la tarde. Van a tener que ser 2 personas que muevan. Diario. Y al lapso de 7 días, esto ya está ya, la color negrito. Cambia el color. Y la paja que han visto así, grande, todo lo que está ya, no se va a deshacer todo, pero sí va a estar suavecito. Ya está descompuesto. Ciciane, ¿se comprendió el bokashi? Sim, sim, bocashi. Eu fui a buscar en internet. ¿Cómo? Y comprendí, Sí, comprendí. es un método más que todo oriental, ya lo que querían era optimizar los tiempos. Como te había comentado, el compostaje demora de 3 meses a más. En cambio, esta mezcla, como habrás visto, mezclan estiércol, mezclan levadura, o sea, como que un caldo de cultivo exquisito para un montón de bacterias de todo tipo. Entonces, el proceso de descomposición es mucho más rápido. Entonces, por eso es que el bokashi está cobrando bastante popularidad en estos últimos tiempos, porque es mucho más rápido que el compost normal, ¿no? En el que haces pilas, en el que haces volteo, ¿no? Acopias, o sea, es mucho más rápido. Pero sí requiere insumos muy específicos, como habrás podido ver. 5 minutos. Bien, volvamos a la sesión. Mil disculpas por la demora. A veces pasan imprevistos. Bien, continuamos. Valorización energética. La valorización, ya hemos visto la valorización material, es un tipo de valorización, ahora vamos a ver la energética. Waste to energy, ¿qué quiere decir? Residuos a energía. Entonces, esta básicamente es un tipo de valorización donde se considera todas las tecnologías que convierten la etapa química de los residuos y sus componentes en otros tipos de energía aprovechables. Las tecnologías de valorización energética de residuos serán referidas como WTE, o por siglas en inglés Waste to Energy, ¿no? Y los residuos por tratar están principalmente orientados a las biomasas, ¿no? Biomasas residuales. La biomasa es la única fuente de energía renovable que puede ser transformada en combustibles gaseosos, líquidos, sólidos, mediante tratamientos térmicos y biológicos. La transformación energética de la biomasa genera principalmente biocombustibles y biogás, a partir de los cuales pueden obtener calor, electricidad o fuerza motriz. La selección de tecnología de tratamiento termoquímico depende de factores como el contenido de humedad, el valor calorífico, el contenido de carbono fijo y volátil, el contenido de las cenizas y los metales alcalinos. Entonces, digamos cómo ha ido
cómo está la evolución, ¿no? En este caso, de metodologías de tratamiento de residuos. ¿A qué me refiero con tratamiento? Usualmente cuando hablamos de residuos, usamos, ¿no? O bien lo valorizamos o bien lo desechamos. Pero hay residuos que en un principio como tales quizás no puedan ser aprovechados y se les da un tratamiento para que puedan ser aprovechados posteriormente. Entonces, ahí hay un detalle, ¿no? Entonces, así viene el avance. Esta es una evolución en Europa más que todo, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, como podemos ver, hay países, por ejemplo, por ejemplo, el rojo representa los residuos que van a los botaderos. Por ejemplo, no tenemos, en este caso, según esta gráfica, en lo que es Brasil, el 50% va a botaderos y 50% va a los rellenos sanitarios. En el caso, por ejemplo, de países como Perú, el 85% de los residuos van a botaderos y el 13% va a rellenos sanitarios. Entonces, continuamos. Entonces, cuando hablamos de tecnologías para valorizar la biomasa, cuando hablamos de tecnologías de tratamiento para valorización de biomasa, hablamos, por ejemplo, tenemos tecnologías térmicas como la combustión, ¿no? Que básicamente es biomasa agrícola y pecuaria para producir calor. Tenemos, por ejemplo, la pirólisis, que es lo que vimos, ¿no? Por ejemplo, la pirólisis vimos, la pirólisis vimos, por ejemplo, una de las que hace el biochar, ¿no? ¿Por qué? Porque pasaba por una pirolizadora. Esta pirolizadora, pues, para biocombustibles sólidos y líquidos, pues, ¿no? Y también para gases. La gasificación, la termólisis, y lo que es tecnologías biológicas, hablamos básicamente de fermentación y de digestión anaerobia. Ahora, tecnologías térmicas que permiten la valorización energética. Una de las tecnologías más conocidas, ahí me escuchas, Susana. El sonido para mí me sale fallando. ¿Cómo dice? Hola. En todo caso, esperemos unos minutos a ver si pasa un poquito la lluvia.